Buenos días de nuevo. Vamos a continuar el tercer encuentro interreligioso en Santiago de Compostela con la primera mesa de encuentro. Lleva por título Valores, tolerancia y convivencia entre religiones, un camino posible. Tenemos con nosotros a cuatro personalidades, cuatro autoridades, cada uno en su materia. Y voy a darle la palabra, bueno, les voy a presentar a los cuatro. Tenemos a Mohamed Ayana. El doctor Ayana es el secretario de la Comisión Islámica de España. Juan Carlos Ranchamdani, cuyo nombre espiritual es Krishna Kripadasa, es sacerdote hindú y es el presidente de la Federación Hindú de España. El padre Dámaso es rector de la parroquia ortodoxa de San Juan Crisóstomo, en Coruña. Pertenece al Patriarcado Ortodoxo de Serbia. Y el padre Juan González, que está en representación de Pastoral Penitencial de Cáritas Diocesana de Santiago, que tendrá una intervención muy interesante también. Nos contará su experiencia en las prisiones de Galicia, su experiencia interreligiosa. Y, por favor, si le parece, le doy la palabra al doctor Mohamed Ayana. Muchas gracias. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, el tercer encuentro interreligioso, y felicitarles también por la temática elegida sobre los valores de tolerancia y convivencia entre religiones. La tolerancia entendida como respeto de las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias es, sin lugar a duda, un instrumento valioso para la convivencia en la sociedad actual. Voy a exponer brevemente el punto de vista religioso islámico sobre estos valores que comparten con otras religiones porque son valores universales y nadie los monopoliza. El Islam, para construir esta tolerancia y convivencia entre las religiones y entre las personas, establece 5 normas. En primer lugar, el Islam establece que la dignidad humana es un don divino y una relación especial entre el Creador y la persona. En el Corán se lee: es cierto que hemos dignificado a los hijos de Adán, los llevamos por la tierra y por el mar y les damos cosas buenas, como provisión, y les hemos favorecido con gran preferencia por encima de muchas criaturas. Esta dignidad humana se establece para todas las personas, independientemente de sean creyentes o no, de la zona geográfica o del género de la persona o de cualquier otra característica que podría diferenciarles. Y lo más relevante es que esta dignidad nace con la persona y no se puede revocar. En segundo lugar, el principal libro del Islam, el Corán, enfatiza una idea central que en muchos pasajes se ha repetido, la cual es que la unicidad está reservada al Creador y que en todo lo demás hay diferencia y hay diversidad. Asimismo, el Corán subraya que esta diversidad existente en la humanidad es una ley y una realidad natural e inevitable. En la Sura Hud, en 118, leemos: si tu Señor hubiera querido, habría hecho que los hombres fueran una única comunidad. Sin embargo, no dejarán de ser contrarios unos a otros, a excepción de aquel a quien tu Señor le conceda misericordia. Y para eso los creó. En esta aleya nos recuerda que si Allah hubiera querido, nos hubiera hecho una sola comunidad o nación con una sola religión y una sola costumbre. Pero eso no es así. En tercer lugar, el Corán invita a reflexionar sobre el propósito de esta diversidad entre los hombres. Y en esta línea leemos en el Corán que: hombres, os hemos creado de un varón y de una mujer y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os conozcáis unos a otros. El conocimiento mutuo para construir puentes de convivencia es las razones de esta diversidad. En otro pasaje, enfatiza también que si tu Señor hubiera querido, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, habrían creído. ¿Y vas tú a forzar a los hombres a que sean creyentes? El Islam nos enseña que la voluntad divina es la responsable del hecho de que los humanos, criaturas de Dios, pertenezcan a distintas religiones. En cuarto lugar,
El Corán subraya también que no cabe coacción en religión, que la libertad religiosa es un don divino y los actos o ritos religiosos o otros actos, para que sean aceptados, no deben ser realizados bajo coacción. Por último, en quinto lugar, el Corán aclara que la función del profeta y de los creyentes es transmitir su mensaje y que a él, al Creador, le corresponderá juzgar a todos. En el Corán se lee: tú solo tienes el deber de transmitir el mensaje y ante mí comparecerán. Estos postulados han sido puestos en práctica en la misma vida del profeta Muhammad, la paz y la bendición sea con él. Y voy a destacar solamente dos hechos. El primero es la visita de la delegación de cristianos de Najrán, que vivían en aquella época en la península arábiga, el diálogo que intercambiaron con el profeta, la visita que le hicieron dentro de la propia mezquita, indica un alto grado de entendimiento en aquellos momentos. El segundo hecho muy importante es conocido también como Carta del Medina o Constitución de Medina, fechada en el año 622 después de Cristo, es decir, a los inicios de la formación de la comunidad islámica. Recoge el espíritu de la organización social y política del Islam. Es un documento para organizar las relaciones entre los habitantes de Medina, los cuales estaban integrados por musulmanes, judíos y otros no creyentes, estableciendo y promoviendo valores como la libertad religiosa, la justicia para todos, la solidaridad y defensa mutua. En este documento se reconoce, por ejemplo, que la comunidad judía, como parte de la comunidad de Medina junto con la comunidad musulmana, estableciendo así una sociedad plurireligiosa. En este documento destacamos dos artículos que representan ese espíritu de tolerancia. El artículo 16, por ejemplo, dice: debemos auxiliar y tratar con igualdad a los judíos que nos siguen, sin tratarles con injusticia y sin ayudar a sus enemigos. En otro artículo, el 37, los judíos deben cubrir sus propios gastos y los musulmanes deben cubrir sus propios gastos. Y ambos deben cooperar mutuamente durante las guerras contra quienes ataquen a la gente que firma este documento. Y aquellos deben aconsejarse y tratarse bien mutuamente. Estos fundamentos jurídicos, hermanos y hermanas, prueban que no hay impedimentos religiosos islámicos que impiden el camino posible de convivencia entre los musulmanes y los otros creyentes, en un contexto donde prima valores como la tolerancia, el respeto recíproco y el amor hacia el prójimo. Cuando hablamos de que este camino es posible, debemos ser conscientes de la insistencia de algunas personas obsesionadas con el choque de religiones o civilizaciones en buscar y señalar momentos históricos y sociales convulsos o zonas geográficas donde hay tensiones políticas y económicas y presentar esa situación anómala como cualquier otro proceso de cualquier época o sociedad. Presentarla como la regla general que debe regir el destino de nuestras sociedades actuales, caracterizada cada vez más con la diversidad religiosa y cultural. El futuro está en manos de nosotros y no estamos condenados a este fatídico horizonte de choque e enfrentamiento. Tampoco debemos caer en la complacencia de naturalizar los discursos de odios y comportamientos radicales. En definitiva, las religiones pueden jugar un papel relevante al servicio de este camino hacia la fraternidad humana en el mundo, fomentando el diálogo a favor de la cooperación y la colaboración para una mejor convivencia. Los últimos acontecimientos, como la pandemia del COVID y del cambio climático, entre otros, nos indican que más pronto que tarde debemos ser conscientes de que estos desafíos y retos que afectan a todo el mundo tienen una única salida. Es la colaboración y la cooperación entre todos, independientemente de las ideologías o religiones, convicciones o creencias, para hacer frente a estos desafíos. Quiero terminar esta exposición con dos párrafos recogidos en el documento papal sobre la fraternidad. En uno de ellos aclara que esta fraternidad y convivencia no hablamos de renunciar a nuestras identidades y a nuestras religiones, y no simplemente a convivir juntos, sino a poner en valor las virtudes de la paz, de la convivencia y de la amistad social.
En otro párrafo, el pontífice recoge el llamamiento para que, en nombre de la fraternidad humana, se adopte la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Llana. Realmente ha sido muy ilustrativo su comentario sobre el Corán, resaltando que la diversidad humana y la necesidad de conocimiento mutuo, que es la razón de conocimiento de esa diversidad, y que la voluntad divina, pues que quiere que los humanos pertenezcamos a diversas religiones, pero que nos entendamos, en definitiva, siguiendo ese modelo del siglo VII de la comunidad de Medina. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el presidente de la Federación Hindú de España, Krishna Kripadasa. Namaste, que quiere decir, le ofrezco mis respetos a la divinidad que está dentro de todos nosotros. Y mi maestro solía empezar sus conferencias diciendo la frase Mere Pyare Atmao, que quiere decir mis queridas almas, sin hacer distinción si era hombre, mujer, blanco, negro, cristiano, musulmán. Todos somos almas que provenimos de un mismo Dios. En hinduismo uno de los aforismos que tiene es Vasudeiva Kutumbakam. El mundo es una gran familia y tenemos un padre en común. En el hinduismo puede ser padre o puede ser madre, puesto que la divinidad puede adoptar su aspecto masculino o femenino. Los grandes maestros siempre nos enseñan cómo la religión, o en este caso el dirigirnos a la divinidad, es como cuando vemos salir el sol. En España decimos sol, los ingleses dicen sun, en la India dicen Surya, pero es un mismo sol y lo que cambia es cómo nos dirigimos a él dependiendo de nuestra cultura, dependiendo de nuestro idioma. Pues al igual, cuando adoramos a Dios, unos lo llamarán Allah, otros lo llaman Vishnu, otros Jesús, Yahvé, etcétera, pero nos estamos dirigiendo a una misma entidad. De ahí viene el hecho de que seamos una familia, todos somos hermanos, lo único que seguimos diferentes caminos para llegar a una misma meta en común, que es llegar al estado de yoga o el estado de comunión, de unión con la divinidad. En el hinduismo muchas veces, de forma errónea, se le incluye como religión politeísta, ¿no? Que hay muchos dioses y cuando se habla de las religiones del libro, Islam, judaísmo, cristianismo y el hinduismo queda aparte. Pero el hinduismo tiene una de las formas de monoteísmo más antiguas de la humanidad, pero creemos en un monoteísmo polifórmico, es decir, un solo Dios que tiene la capacidad de manifestarse en innumerables formas y aceptar innumerables nombres, y Dios puede tener una forma, unos atributos, que se llama en sánscrito saguna, o no tener atributos y ser una energía invisible, pero que se siente su presencia, que sería nirguna. El hinduismo acepta ambos conceptos de la divinidad, como algo abstracto, como algo personificado. En sánscrito le llaman Sat Eka Bahunam Vadante, quiere decir la verdad es una, pero los sabios la llaman de diferentes formas, como yo comentaba antes, los diferentes nombres de Dios. El hinduismo ve el alma, que en sánscrito es Atma, y que el cuerpo que tenemos ahora mismo es un cuerpo temporal, ¿bien? Y que por cuestiones de nuestras acciones, lo que se llama karma, pues hemos nacido en un determinado país, o nuestros padres son de una diferente forma, una raza, pero que esto es temporal y puede cambiar en cualquier momento, en la siguiente vida. Y el hinduismo lo que ve es que la verdad está presente en todas las formas fidedignas de religión. Por eso en la India, a pesar de que tiene, como por supuesto, sus errores, sus fallos y que a veces la convivencia no está carente de problemas, pero la India es un país que ha acogido a todas las religiones del mundo. Ya en la antigüedad acogió a los parsis, a los adoradores de Zoroastro, cuando tuvieron que salir de Irán, acogió a comunidades judías, incluso santos
Santo Tomás fue a predicar a la India. Entonces la India ha acogido a diferentes religiones, el Islam, la India creo que es el segundo país del mundo con más musulmanes, y al mismo tiempo han nacido allí la religión quizás más antigua de la humanidad y que se sigue practicando, que es el Sanatana Dharma, conocido popularmente como hinduismo, el budismo, el jainismo, el sikhismo, toda esta forma de espiritualidad han nacido en la India. Entonces el hindú, o al menos yo en mi caso personal, no tengo problema ninguno en visitar otro lugar de culto y sentir las vibraciones espirituales. Si yo voy a una mezquita, puedo sentir que está la presencia divina. Si voy aquí a la catedral a ver el santo, siento esa presencia divina en diferentes lugares de culto. No hay, porque vemos que la divinidad se manifiesta de muchas formas y da igual cómo oremos, si tengo que estar de rodillas, si tengo que estar de pie, si tengo que cerrar mis ojos. Y crea este sentido de hermandad. El hinduismo habla de una hermandad y un respeto y una amistad no solo hacia todos los seres humanos, sino también a los animales. Por eso tratamos de practicar la ahimsa o no violencia y no hacer daño innecesario también a otros seres vivos, a otros animales que están bajo nuestro cuidado. En el tema de por ejemplo, la inmigración, ¿no? Bueno, la India, hablo de la India como nuestra madre tierra del hinduismo, que ha tenido que acoger grandes inmigraciones de países en conflicto como Bangladesh, Pakistán, Myanmar, etcétera. Pero incluso aquí en España, el hinduismo, yo mismo soy hijo de inmigrantes. Mi padre vino de la India a España a finales de los años 50, se casó con una española. He nacido desde joven, he vivido lo que es vivir en una familia interreligiosa. Nuestra madre nos enseñaba el catolicismo, nuestro padre el hinduismo. Entonces, ese respeto por la persona que viene de afuera. Por ejemplo, en sánscrito la palabra para designar a un invitado es atiti. Titi en sánscrito significa lo que está programado, un día, lo que viene en un calendario. Atiti significa el que llega sin avisar. Y nosotros tenemos unas oraciones que comenzamos diciendo Pitri Devo Bhava, que quiere decir nuestro padre es como la divinidad. Matri Devo Bhava, nuestra madre es como la divinidad. Y luego dice Atiti Devo Bhava. Los invitados que llegan sin avisar también son enviados de la divinidad. Entonces, la importancia de poder acoger a estas personas que buscando un bienestar llegan a España. Mi padre decía que si él hubiera estado bien en la India, nunca hubiera dejado su país, su familia, etcétera, para venir a España. Lo mismo, 60 años después, sigue ocurriendo en otros lugares del mundo. La importancia de karuna, de ser compasivo, titikshava, de ser tolerantes. Y aquí también hablamos como hablaba del compañero, de la prisión. Yo estuve durante 4 años dando clases de yoga en la prisión de Ceuta. El hinduismo, al no tener el notorio arraigo en España, a pesar de ser, como comentaba, la forma de espiritualidad más antigua de la humanidad y que tiene más de 1.000 millones de seguidores en el mundo, al no tener ese reconocimiento oficial no podemos entrar en las prisiones a dar consejo espiritual, pero sí como profesor de yoga entré y la compasión que pude desarrollar y aprender de los presos, y pude ver cómo hay gente que está presa cumpliendo una condena, a la cual yo no soy nadie para juzgar, pero vi que tratan de ser libres en su mente y en su corazón, ¿no? Entonces a esas personas también hay que llevarle el alimento espiritual, no solamente tienen que tener la comida de la prisión. Y bueno, para terminar, pues la importancia del diálogo interreligioso, del entendimiento. Creo que no podemos entender la humanidad sin que nos conozcamos. ¿Cómo se enamoran dos personas? Dos personas se enamoran cuando se conocen. ¿Cómo puedo amar bien a mi prójimo cuando yo comience a entender bien, aunque sea básicamente lo que es el Islam, lo que es el cristianismo en sus diferentes ramas, lo que es el budismo, etcétera? Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo y una labor, sobre todo pedagógica, de los líderes religiosos. En el hinduismo, por ejemplo, ahora estamos trabajando en que las personas de las diferentes religiones enseñen a sus fieles el cuidado del medio ambiente. Bien, tenemos un solo planeta, todos vivimos aquí,
Y a lo mejor si un ecologista, una organización dice algo para proteger el medio ambiente, mucha gente no lo tiene en cuenta. Pero si lo dice un líder religioso y le muestra incluso citas de las escrituras, de la Biblia, de la Torá, del Corán, de la Bhagavad Gita, que hay que cuidar nuestro planeta y tener un respeto al medio ambiente, pues la persona se siente más protegida. Entonces, nos podemos dirigir a Dios de diferentes formas. El hinduismo habla de diferentes tipos de yoga que van más allá de, cuando se escucha yoga, la práctica física. Habla de karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, de ayudar a las personas, de las obras sociales, las obras benéficas, y es una forma de realizarse con Dios. Luego está el jnana yoga, las personas que a través del intelecto, del estudio, quieren llegar a Dios. Y finalmente, que se considera como el más elevado, bhakti yoga, o el yoga del amor y de la devoción por Dios. Y ese amor que tengo por Dios es como cuando se riega la raíz de una planta y toda la planta se nutre, toda la planta florece. Si yo cultivo mi amor por Dios, me va a ayudar a cultivar el amor por todos mis semejantes. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención. Om Shanti, que haya paz. Muchas gracias a Krishna Kripadasa. Nos quedamos con esa reflexión de cuidado del medio ambiente y también con esa evocación a los invitados que llegan sin avisar, que aquí los podemos entender como los peregrinos, ¿no? Y el hecho de que el mundo es una gran familia y que desde distintos caminos llegamos a la misma meta, casi una metáfora de las rutas de peregrinación a Compostela. Tiene ahora la palabra, por favor, el padre Dámaso, rector de la parroquia de San Juan Crisóstomo, de Coruña, Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Serbia. Muchas gracias. Yo llevo una parroquia en Coruña, somos un grupo pequeño de ortodoxos, asisten unos 6, 7, 8 nacionalidades distintas, con lo cual convivimos con distintos planteamientos dentro, siempre de lo que es la Iglesia Ortodoxa. Pues asisten de Ucrania, de Rusia, de Moldavia, tenemos gente búlgara, se incorporaron ahora algunos griegos y tenemos pues una diversidad amplia, ¿no? Y es que estamos en este momento en una sociedad bastante compleja, en una sociedad en donde tenemos distintas sensibilidades, tanto ideológicas como religiosas. Las corrientes migratorias de diversos orígenes están potenciando también esta diversidad. Por tanto, en esta sociedad el pluralismo es una realidad pues, prácticamente irreversible. Entonces se impone necesariamente también la tolerancia, y se impone la tolerancia como un valor. No es fácil, sobre todo si nos encontramos con convicciones radicales tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista político también. Y por tanto, bueno, pues necesariamente hemos de hablar de tolerancia y hemos de hablar quizás más que de tolerancia, deberíamos plantearnos hablar de convivencia. Una sociedad como la nuestra es necesaria la convivencia. Y es necesaria la convivencia porque deberíamos optimizar nuestro servicio a la sociedad en todos los aspectos. Hay distintas formas de convivencia. La convivencia entre los credos, la convivencia entre las religiones y la convivencia con los no creyentes. La convivencia entre los credos, entre las religiones, es muy importante. Y en esto es muy importante suprimir recelos, suprimir exclusivismos, suprimir intolerancia también. Es importantísimo. ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues sobre todo tratando de conocernos con lealtad, tratando de entender lo que buscamos, lo que pensamos,
tratando de entender que somos todos hijos del mismo Padre, que todos buscamos el conocimiento de la verdad, que todos somos peregrinos hacia la casa del Padre, que todos hemos sido redimidos por la misma sangre y que, sobre todo, Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando entendamos esto, quizás nos sea mucho más fácil la convivencia entre nosotros. Y, respetando nuestro planteamiento de cada cual, es importante buscar el bien de la sociedad en esta mutua colaboración. Y aquí entra el papel de las religiones en nuestra sociedad. Todos estamos llamados a aportar. A aportar todo lo que podemos, todo lo que disponemos en bien de la sociedad. Si nosotros no nos conocemos, es difícil que nos entendamos. Yo he vivido multitud de experiencias, pero recuerdo ahora que una ocasión, cuando nosotros abríamos la iglesia, hace ya casi 20 años, una señora va corriendo al sacerdote de su parroquia y le pregunta: aquí pusieron una iglesia ortodoxa, ¿eso qué es? Y entonces el sacerdote le dice: no se preocupe, se lo simplificó muy bien, son como nosotros. Pues ya resolvió el problema. A partir de ahí, pues tenía buena relación de vecindad con nosotros. Nos pregunta también un señor cuando ve, dice: ¿ustedes qué son? Ortodoxos. ¿Pero eso qué es? ¿Son adventistas? ¿Son luteranos? ¿Eso qué es? No, ortodoxos. Bien, pero esto incluso sucede en otros niveles más importantes, más elevados de formación de una institución. Una persona joven decía: ustedes no creen en la Virgen. Por tanto, algo así como que nos rechaza. Dice: vale, pues a buen sitio ha sido justamente a la Iglesia Ortodoxa y hablar de la Virgen, ¿no? Por tanto, es muy, muy importante la formación, el conocimiento. Y esto viene sobre todo de nosotros, desde la base. El conocimiento ha de ser desde nosotros. Somos los que hemos de formar a las bases. En cada comunidad. Es fundamental que cada comunidad esté totalmente informada de quién tiene al lado. Yo estoy conviviendo, lo de convivir está bien, estoy conviviendo al lado de una iglesia católica romana. Pues a veces ves que miran como diciendo: ¿y esto qué es? Si escuchas, ¿y estos qué son? Pues ortodoxos. No hay más, ¿no? Por tanto, lo importante es eso, conocernos. Es fundamental. Y a partir de ahí, pues llegaremos a entendernos. Porque todos tenemos el mismo objetivo. El servicio a nuestro prójimo, el servicio a la comunidad y la búsqueda del camino interior. Cada uno con su espiritualidad, cada uno con su planteamiento personal, pero todos tenemos el mismo objetivo. Por tanto, yo insisto mucho en la necesidad de conocernos y en la necesidad de transmitir a las bases quién es cada cual, cómo hemos de vivir nuestra fe y cómo viven la fe otros, buscando siempre el mismo objetivo. Yo me quedo siempre con esa idea, siempre insisto en lo mismo, el conocimiento, el transmitir que los otros no son enemigos, los otros no son la competencia, los otros no son la oposición. Sencillamente son otros que buscan los mismos
objetivos que nosotros. Este es el planteamiento que hago yo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Dámaso, por ese testimonio sobre la realidad plural de su parroquia, vinculada a la diversidad social, al pluralismo, para el cual es necesario ese camino de tolerancia, de convivencia y de diálogo. Tenemos ahora con nosotros al Padre Juan González, de Pastoral Penitencial de Caritas Diocesana de Santiago, que nos va a contar su historia también, su experiencia sobre el pluralismo religioso que se vive en las cárceles de Galicia. Pues, buenos días, muchas gracias por la invitación, por poder estar aquí compartiendo con ustedes en este acto tan bonito y poder hablar también de los presos y las presas, traerlas aquí. Cada uno de ellos pues, con su religión y con su búsqueda. Me gustaría empezar hablando de dos novelas y no estropearles el final, para los que no las han leído. Son dos novelas, una es de un escritor de tradición cristiana, que creo que tuvo un proceso de conversión. Es Crimen y Castigo de Dostoyevsky, en el que relata el proceso. Si quieren, tápense los oídos, si no la han leído, que merece la pena. Trata el proceso de una persona que ha caído, que ha destruido su vida. Y solo al final de la novela, esa persona logra la redención por el amor. La otra novela es de un escritor afgano de tradición, cultura musulmana, Khaled Hosseini. Cometas en el cielo, se hace una película sobre esa novela, es una novela preciosa, que ahí me ha emocionado profundamente porque es una novela que habla de perdón y habla de redención en el amor. Y ahí me parecía que estaba en el corazón del Evangelio, esa novela siendo de un afgano, de una persona de tradición musulmana. Entonces hay unos valores que nos pertenecen a todos, que van más allá de las religiones. Nos preguntan los niños en la catequesis. Bueno, ¿y es verdad que nosotros venimos del mono, que descendemos del mono? ¿O descendemos de Adán y Eva? Y yo le digo, bueno, según las teorías científicas, es verdad que nosotros venimos en una evolución desde los homínidos. Pero entonces es que la Biblia no dice la verdad. Yo, como buenamente puedo con los niños, pues les intento decir, mira, es que la Biblia dice la verdad, pero la verdad podemos llegar a ella desde diferentes preguntas. Yo creo que la ciencia se pregunta por el cómo ha sido el origen del ser humano. La filosofía se pregunta por el qué es el ser humano. Yo creo que la teología y la religión se pregunta por el quién. En la Biblia nos habla quién es Dios, y en la medida que Dios se da a conocer, también nosotros, los seres humanos, nos conocemos a nosotros mismos. Por tanto, yo creo que hay algo que nosotros compartimos, que es nuestra condición humana, y nuestro interés en promover la humanidad, en promover los derechos humanos. Y en ese ámbito todos los que estamos aquí nos podemos y nos debemos encontrar, sabiendo, en este caso como cristianos, que Dios se ha dado a conocer haciéndose hombre y que la forma que nosotros tenemos de conocer a Dios es conocer a ese hombre que es Jesucristo y sumergirnos en su humanidad como camino de vida y como camino de relación con Dios. Nos acaba de decir el padre Damas ahora, creo que una frase muy bonita, creo que ha sido usted, a ver si no me equivoco. Conocer, cuando se enamora una pareja, el amor es la llave del conocimiento. El amor permite el conocimiento, también es cierto que a la inversa.
nosotros conocemos a Dios en la medida que lo amamos. No podemos amarlo de una forma distinta que a través del prójimo. Y en este punto a mí me gustaría hablar de nuestra experiencia en la cárcel, situarlos. Nosotros trabajamos en la cárcel de Teixeiro, hay aproximadamente 1000 presos ahora, de ellos aproximadamente 65 son mujeres. Y llegamos a la cárcel desde un servicio que pertenece también a la sociedad, es un ámbito civil, cumpliendo el objetivo constitucional de que los presos puedan ejercer libremente su derecho al culto, a la búsqueda y a la práctica religiosa. Y sabiendo que nosotros también cooperamos en un mandato constitucional, en un mandato de la sociedad, que es que las cárceles son casa de reinserción. Por encima de todo, el sentido, la orientación de la pena es la reinserción. Estamos convencidos que los valores espirituales son también camino de reinserción. Y en ese sentido, nosotros procuramos también servir. Les hablaría de Willy, una de tantas personas con las que nos encontramos allí. Willy es un chico de un país musulmán que llegó siendo prácticamente un niño a la cárcel y que tuvo un proceso de durísima enfermedad. Estuvo varios meses incomunicado en el hospital, tumbado en la cama sin poderse mover, unas operaciones muy graves. Y lo acompañamos pues, varios sacerdotes y varios voluntarios de la pastoral penitenciaria, en este tiempo en la pastoral. Y a nosotros acompañar a Willy nos hacía bien, porque sus valores espirituales, su riqueza humana, su capacidad, su entereza ante la enfermedad, a nosotros nos hacía bien, nos construía. Yo creo que nosotros también le ayudamos a él, pero él desde luego también nos ayudó a nosotros. Cuando nosotros llegamos a un preso o una presa, quien tenemos delante es un hermano o una hermana. Yo creo que la única pregunta que nosotros podríamos hacerle es si nosotros te podemos ayudar en algo. Y a partir de ahí, escuchando y permitiendo que Él nos guíe hacia donde nosotros le podemos ayudar, le estamos haciendo un bien a Él y estamos también haciendo algo que agrada a Dios. Y en ese sentido, pues nosotros intentamos colaborar, acoger a todas las personas independientemente de su credo o de su no credo. Cuando nos reunimos incluso para nuestras celebraciones eucarísticas, que son siempre muy especiales en la cárcel, pues nos encontramos con personas de todo tipo. Y lo primero pues, que intento decirles es, mira, aquí vamos a disfrutar un rato de paz, seas quien seas, vengas de donde vengas, vas a tener un momento, un espacio para encontrarte con tus hermanos sin que nadie te juzgue, sin que nadie te pregunte, para que tú reflexiones sobre ti mismo y también sobre Dios. Y allí tenemos a presos ortodoxos, en la cárcel de Teixeiro, de esos 1000 presos, pues a lo mejor tenemos 40 nacionalidades. No tengo la estadística, pero no estoy lejos de la realidad, si no me quedo corto. Hay ortodoxos, muchos, hay muchísimos musulmanes, hay pentecostales, evangélicos, los evangélicos suelen ser sudamericanos, los pentecostales pues de etnia gitana. Y procuramos pues, que todos nos vean como un hermano. Intentamos ayudarlos a todos. A veces los musulmanes nos piden los horarios de los rezos y entonces se los bajamos de internet y se los llevamos. Pues los gitanos pues les encanta pues en misa y cuando nos reunimos pues tocar la guitarra, cantar, necesitan adorar, alabar a Dios cantando. Pues intentamos cantar con ellos sin llegarles por supuesto a la altura porque no tenemos su arte. Pues con los ortodoxos pues también nos encontramos con personas pues de honda espiritualidad. Intentamos pues amarlos y que ellos en ese amor se puedan encontrar a sí mismos y también, si cabe, a Dios. Y esto es un poquito lo que les quería comentar. Bien. Muy bien, muchas gracias, Padre Juan, por este testimonio en el que se ha resaltado esa ayuda mutua entre recluso y sacerdote en ese camino de reinserción y de regeneración espiritual.
Entramos ahora en el tiempo de debate. Todos ustedes pueden formular preguntas, pueden iniciar el debate con la mesa y, sin más, se identifican y pueden participar. Si tenemos un inalámbrico, por favor, para el público. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la organización del evento y por hacernos partícipes. Y gracias a las exposiciones que ha habido, ¿no? La del cardenal, la de los ponentes de ahora. Algo que me resonaba al escucharles, algo que parece obvio es que los valores trascendentes han estado ahí desde hace siglos. O sea, las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales en todas sus formas creo que nos han acompañado y nos han acompañado bien. Es obvio que en ese proceso de hacer nuestro camino interior, pues tenemos errores, dificultades. Algunos, por ejemplo, pues puedes llegar a tener dificultades hasta que se te prive de la libertad, como lo que explicaba ahora con las cárceles. Cometemos errores, ¿no? Pero al final todos tenemos esa necesidad de sentirnos conectados. Y yo creo que a lo largo de los siglos ha habido entendimiento y diálogo, ¿no? Lo que pasa es que quizás el momento actual nos permite ver que esto es como una necesidad cada vez más clara, es como más obvia, y ya no es, lo que me surgía ya no es que en diferentes lugares han surgido diferentes religiones y vienen de otros países o de otras culturas y expresan su religiosidad e intentamos entendernos porque somos de culturas diferentes, ¿no? Algo que también creo que es muy relevante y creo que siempre ha estado ahí es que yo he nacido en la tradición católica, viví muy favorablemente los valores católicos, o sea, a mí me ayudaron, mis padres eran católicos, pero hicieron un proceso de, no sé si es, a mí personalmente es el proceso de conversión, pero bueno, un proceso de transformación. Conocieron el budismo y se integraron en el budismo, ¿no? Y eso me acercó a mí al budismo, ¿no? Entonces, tengo amigos musulmanes que han nacido aquí, tengo amigos hindúes que han nacido aquí, y eso también forma parte de una evidencia, ¿no? O sea, y es lo que demuestra que todas las tradiciones espirituales están basadas en valores comunes. Luego podemos explicar o matizar de forma diferente, pero creo que es indudable que el amor y la compasión es lo que nos une. Yo creo que es lo que define a un lugar como Santiago de Compostela. La acogida, el amor, la comprensión al que viene, ¿no? Y ha estado siempre ahí y dándonos cuenta de que esto es una transformación constante, ¿no? Incluso aquellas personas que hoy en día que puede parecer que es un universo creciente, que es las personas no creyentes, también tienen su fe o su forma de entender. Yo creo que la ciencia también intenta buscar la verdad. Y creo que las religiones también tenemos que ser consecuentes con eso. O sea, hay muchas formas de acercarnos a la trascendencia, pero al final es ser lo suficientemente inteligentes o valientes como para saber que nos une el amor al prójimo, la comprensión, el acompañamiento en el sufrimiento, y eso es lo relevante, ¿no? Entonces, al final, fijaros que no tiene que ver dónde has nacido o incluso qué tradición tienes. O sea, creo que es circunstancial. Yo llevo 30 años practicando budismo y llevo como 20 practicando en diálogo interreligioso. De hecho, vivo en Barcelona y allí tenemos un grupo interreligioso de contexto monástico, por ejemplo, que organiza una comunidad de benedictinos y nos vemos una vez al mes. Yo deseo ir a ese encuentro. O sea, después de muchos años tenemos... todos los que estáis aquí están representados, están todas las tradiciones representadas y son mis hermanos. De hecho, a veces se nos olvida, llevamos tanto tiempo reuniéndonos que al principio era, hablemos de este tema desde tu perspectiva.
¿no? Y entonces cada uno introducía la perspectiva budista, musulmana, judía. Hay bajáis o brahmakumaris, por ejemplo. Hay muchas tradiciones minoritarias que también son relevantes, ¿no? Y ahora ya llevamos tanto tiempo juntos que hablamos de nuestra experiencia directa, ¿no? Más allá incluso, todos pertenecemos a organizaciones, detrás de las comunidades religiosas hay estructura. A veces nos benefician, a veces nos dificultan, ¿no? Porque la organización siempre es compleja, ¿no? Pero los valores están ahí, ¿no? Y somos capaces de mirarnos pues como hermanos y ya es bonito, porque muchas veces hablamos y ya no estamos intentando encontrar dónde surge esto en el Corán, o en la Torá, o en la Biblia, o en los textos raíces hinduistas, budistas, ¿no? Sino al final la trascendencia es algo que va en todos nosotros, o sea, la humanidad es algo de todos nosotros, ¿no? Y solo cuando has sufrido mucho y has tenido precariedades, cometes grandes errores, o sea, desafortunadamente tenemos personas en prisiones, pero porque cometemos errores, pero son seres dignos humanos que tienen que poner la capacidad, todos tenemos que poder tener la capacidad, ¿no? Y yo creo que este es el gran reto de este momento, ¿no? De que el futuro solo puede ser concebido desde la fraternidad, desde la comprensión, y ahí todos tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Tenemos que integrar la presencia obvia de la ciencia, pero también de la trascendencia. Estamos en el momento donde más laicismo hay, pero la espiritualidad sigue siendo tan evidente y tan fuerte. O sea, y yo veo, por ejemplo, no sé si lo compartirán los demás, pero veo mucha gente joven con necesidad de encontrar. Y lo que necesita son respuestas tolerantes, ¿no? Y que se sepa que hay diversidad y que hay diferentes oportunidades, ¿no? Y esto es lo que quería compartir. Gracias por todo esto. Muchas gracias, Jordi. Desde la mesa, ¿alguien quiere contestar? Perdón, simplemente un pequeño comentario por el proceso de evolución, entre comillas, espiritual. Simplemente compartir un poco mi experiencia personal, nada más, ¿no? Yo he caminado en esa evolución hace pues, unos 25 años más o menos. Yo soy médico, haciendo el doctorado en la Universidad San Pablo CEO de Madrid. Conmigo estaba un obispo ortodoxo y hemos compartido el doctorado todo el tiempo. Y he entendido muchísimo, hemos hablado muchísimo, pero mucho de espiritualidad de la Iglesia Ortodoxa. Y pasados ya los 6 años que hemos prácticamente estado de una forma o de otra, los 3 primeros años juntos, pero luego nos seguíamos viendo, pues he llegado a entender en profundidad pues, la Iglesia Ortodoxa y me ha llevado a hacer la licenciatura ortodoxa, de Teología Ortodoxa, y él mismo luego me ordenó y un poco digo esto como lo que comentabas de esta evolución por el camino interior. Era solo eso. Gracias. Muchas gracias, Padre Damaso. ¿Alguien más quisiera desde la mesa hacer algún comentario? Yo creo que es fundamental hoy en día que se habla tanto, ¿no?, de reducir la enseñanza de la religión en la escuela. Pues creo que ahora más que nunca es cuando hay que transmitir esos valores espirituales y éticos a través de la enseñanza. Si no de una determinada religión, sí que habría que tener una asignatura obligatoria en los colegios que enseñara historia de las religiones, ¿no? Porque el niño finalmente va a ser el hombre del mañana, el niño, la niña, ¿no? Y entonces hay ese desconocimiento, no ya solo de la propia tradición, porque esto es un fenómeno que yo creo que afecta a todas las religiones, ¿no? Que muchas veces la gente va a misa porque va a una boda, a una comunión, y lo mismo ocurre en el hinduismo. Yo hace 15 días oficié una boda y el interés de los novios era cuánto iba a durar la ceremonia, ¿no? Y hace unos días, el domingo pasado, oficié un funeral, una cremación hindú, y lo mismo, los familiares era ¿y cuánto dura la ceremonia?, ¿no? Porque parece ser que como no entienden, no tienen
no le han transmitido todos los aspectos importantes, filosóficos, los valores, la tradición que viene detrás de un ritual, pues lo que quieren es terminar rápido. Entonces yo creo que desde todas las administraciones, todos los aspectos sociales, la importancia de transmitir valores espirituales a través de las enseñanzas, ¿no? Independientemente que en los colegios se enseñe catolicismo, islam, protestantismo, que tienen sus convenios con el gobierno, pero una asignatura importante en la historia de las religiones, y como todas han contribuido al crecimiento del ser humano, pues a través de la espiritualidad, e incluso enseñar las cosas negativas, los conflictos que han podido surgir por un motivo religioso para que no se vuelvan a repetir. Pues es una opinión que traigo ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Sí, por favor. Quiero contar una experiencia sobre, digamos, algo práctico sobre el diálogo interreligioso y las relaciones, de una experiencia que tuvimos en Madrid de la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso. Fue de católicos, protestantes y musulmanes que estábamos ahí, nos reunimos en un centro ecuménico de la iglesia y ahí pues surgió, digamos, reuniones, digamos, entre hermanos y empezamos a hablar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede, digamos, trabajar. Y cuento tres, digamos, cuestiones prácticas que hemos hecho. La primera, hemos hecho una jornada de donación de sangre conjunta. Pues cada parte, digamos, ha intentado llamar a sus seguidores, digamos, más o menos. Hemos hecho en un parque público, y hemos hecho una jornada de donación de sangre conjunta, porque la sangre es una, las necesidades, digamos, van a ser las mismas y todos hemos colaborado con ella. La segunda actividad que hemos hecho también es muy loable, y hablaba antes sobre el tema del conocimiento mutuo. Pues el grupo de personas, sobre todo interesados, visitar los distintos lugares de culto de cada confesión para saber en qué consiste esto, cuánto dura, por ejemplo, el rezo musulmán, qué es el qibla, es algo físico, es algo virtual, pues explicar todo esto. Luego, la tercera que hemos hecho, me acuerdo, hace 2 años antes de esto, es sobre el documento papal de fraternidad. También, pues desde distintos miembros de las religiones hemos hecho este documento papal con el imam al-Akbar del Azhar, explicar los valores, digamos, y disertar sobre los valores de fraternidad que hemos hecho. Creo que con este tipo de pequeñas cosas llegamos a no divagar a nivel teórico, sino a nivel práctico con la gente, porque la gente a veces suele presuponer que al tener religiones diferentes, automáticamente deben chocar entre ellos, no deben entenderse y no deben colaborar. Y esto es al revés. Y eso es todo. Muchas gracias, doctora Ayana. ¿Alguna otra intervención? Nada más que sobre una frase que le escuché también al padre Damaso, que no sé si va por ahí. A mí me gusta personalmente hablar más de respeto que de tolerancia. Por supuesto, la tolerancia es muy importante. Me parece que el respeto tiene más contenido. Cuando nosotros hablamos de diálogo entre religiones, ese diálogo solo puede ser, entiendo, profundizando en la propia identidad. Y desde ahí, desde esa fortaleza en la identidad, es cuando puede haber el encuentro entre personas. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más del público desea hacer alguna pregunta, comentario, participar en esta mesa de...? Sí. Bueno, me llamo Mario Clavell. Mi perspectiva es católica. El ambiente cultural en el que me muevo actualmente es el del jacobeísmo y peregrinaciones. Por tanto, mezcla también de tantas otras identidades y, en fin, un respeto básico que nos enriquece a todos. Mi pregunta, que esconde, oculta algo muy personal y en cierto conflicto, es cómo mantener la propia identidad religiosa a partir de la experiencia de los 4 que están en la mesa,
mantenerla sin perderla en espacios como el del encuentro interreligioso en el que estamos, con esa propugnación de valores estupendos, de respeto, convivencia, amor a la paz, servicio al prójimo. No lleva ese movimiento y este empuje interreligioso a borrar la propia identidad, palabra alta en nuestra época, ¿no? No nos conduce a una especie de magma interreligioso, desde luego, pero a la vez empobrecedor, en un cierto irenismo que nos desdibuja o nos borra los límites, si me he explicado, y alguien recoge, está en la mesa, alguna aclaración o alguna experiencia, yo se lo agradeceré. Gracias. Gracias, Mario. Por favor, ¿qué opinan? Para mí, como cristiano, creo que es muy fácil. Si nosotros amamos, estamos cumpliendo la totalidad de la ley. Y en ese amor estamos seguros de que Dios se hace presente. Citaría a Benedicto XVI en Dios es amor. Hay momentos en que el cristiano sabe, ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor que yo tengo para ofrecer es el Evangelio. Pero dice Benedicto XVI, hay momentos en que el cristiano sabe que deja de ser oportuno hablar de Dios. Y entonces en esos momentos dejará que hable solo el amor, sabiendo que si habla el amor, Dios, Jesucristo, se seguirá haciendo presente. Sí, yo creo que la importancia es ser fuerte en la fe de uno mismo para poder aprender, para poder, por supuesto, compartir, pero la identidad religiosa de la persona se debe de mantener siempre. De hecho, bueno, quizá los demás vienen vestidos de civiles, pero yo vengo con los hábitos del hinduismo para que a mí, de una forma interna, me recuerde cuál es mi posición y una externa, demostrar la tradición que pertenezco al resto de las personas. En la espiritualidad, el hinduismo habla de dos vías de cómo acercarse a Dios. Una le llamamos la vía del mono y la otra la vía del gato. La vía del mono es que si alguien ve algún documental o ha tenido la oportunidad de ver monos en persona, la cría del mono se tiene que aferrar a la madre y la madre va saltando por los árboles y buscando la comida, y si se descuida de aferrarse, el mono se cae. Entonces es una forma de acercarse a Dios a través de nuestro esfuerzo, ¿bien? Y no perder el descuidarnos para despegarnos, caernos de su compañía. Y la tradición a la que yo pertenezco enseña la forma del gato. El gato, si alguien ha visto, seguro que es más común que un mono, cómo la gata coge a la cría con la boca y la va llevando de un sitio a otro, y el gatito depende de lo que haga su madre. Entonces es una forma de lo que nosotros llamamos Sharanagati, o rendirse a Dios, ¿no? Y que el único que nos puede salvar y el único que nos dedicamos, nos entregamos a que nos lleve de un sitio a otro. Entonces la persona tiene el libre albedrío de coger una vía que requiere un esfuerzo y una continua atención, o otra forma es la vía de depender completamente de la misericordia divina para obtener su salvación, ¿no? Sí, bueno, tú primero. Vale. En relación con eso, yo quería diferenciar solamente eso, ¿no? Lo que es la creencia, por tanto, un creyente puede tener ese riesgo, y lo que es la fe como una experiencia personal e íntima. Una vez que uno ha experimentado en profundidad la fe, eso es inalterable, totalmente inalterable, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues en una reunión así, en todo lo social, lo que puede es compartir valores. Los valores que son eternos se comparten porque son comunes.
La fe es una experiencia personal propia y esa es inalterable y es personal y esa no cambia. Es un poco lo que quería diferenciar sobre todo, ¿no? Lo que es una creencia y lo que es la fe. Es eso solo. Sí, doctor Ayana. Quiero añadir una cosa muy importante, creo que lo he señalado antes. Desde el punto de vista religioso islámico, la vida está hecha en que la diversidad debe existir. De la misma forma que hay una ley física, que es la ley de la gravedad, hay una ley en la naturaleza social, que es la diversidad y la pluralidad religiosa. Nosotros, queremos o no, a través de la historia reciente sabemos los errores que se han cometido por intentar hegemonizar un determinado país, una determinada población con una única religión o no religión o de forma social. Los desastres que se han conocido son conocidos. Entonces, el hecho de decir, pues vale, si nosotros vamos a ser diversos, desde el punto de vista religioso islámico, ¿qué es lo que se te pide? Se te pide respetar esto y colaborar para el bien común. Eso es lo que te pide. La identidad nuestra no debemos construirla haciendo una exclusión. En vez de crear una identidad que incluye los que están contigo y puede, desde por ejemplo, tu identidad católica admite más, tu identidad, por ejemplo, gallega admite otros, tu identidad española admite otros, tu identidad europea te admiten otros. No debemos, digamos, decir, no, yo soy una identidad, por ejemplo, gallega y puedo ya contra religiosa, contra, digamos, europea, contra tal. Debemos buscar esa forma, identidad, en la cual está, unas incluye a otras y así podemos colaborar con muchísimo más amplio abanico de personas. Bien, muchas gracias. Sí, una pregunta. Hola, buenos días y muchísimas gracias. Soy Mari Carmen, soy católica, hice teología en la escuela de aquí de Santiago y llevo muchos años metida en grupos ecuménicos. Pero bueno, me siento feliz. Me dais muchísima esperanza, yo soy mayor ya y es una alegría oíros hablar, sobre todo desde que lo que más me gusta es que desde la unidad viene de la diversidad o de la diversidad llegamos a una unidad. También es muy importante para mí oíros decir la formación, algo que no se conoce no se puede querer, no se puede amar, no se puede descubrir. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros y me llenáis de esperanza y muchísimas gracias porque lo hicisteis muy bien. La pregunta mía es la siguiente. Como os digo, vengo de formación de Iglesia Católica, pero tengo una mente en eso muy abierta a todas las culturas. Y en nuestra Iglesia la mujer no ha sido muy reconocida hasta ahora. Nos han dejado en un segundo plano, nos dejan. Yo quisiera saber, en vuestras culturas, cómo está el papel de la mujer en la Iglesia. Si estamos para presidir con vosotros, si estamos para dialogar con vosotros a la misma altura. Eso es lo que me gustaría saber, el papel de la mujer. Gracias. Un tema interesante, sin duda. Por favor, ¿quién desea comenzar? Bueno, hablo yo primero. Desde el punto de vista religioso islámico, cuando se habla del tema de las obligaciones religiosas, o sea, tanto el hombre como la mujer es exactamente igual ante el Creador. Y voy a utilizar una palabra coloquial. Nadie tiene un enchufe, digamos, con él, por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Simplemente la fe y la obra te acerca de él o te aleja de él. Esto es una cosa. Y luego, dentro de la organización, digamos, religiosa, los contextos sociales pueden favorecer determinadas trayectorias y determinadas otras. Aquí, por ejemplo, en España, en la comunidad musulmana, tenemos una mujer en la zona de Castilla-León, que es la presidenta de la federación, digamos, pues por méritos propios, digamos, nadie ha hecho cuotas, nadie digamos, ha hecho así, por méritos propios.
Entonces, pues ha hecho así. En otros contextos, pues razones a veces de trabajo y de otras implicaciones, pues impiden la evolución, digamos así. Y con eso. Gracias. Sí, Padre Damaso, sí. Bien, desde la Iglesia Ortodoxa, bueno, primero los sacerdotes ortodoxos somos casados, por tanto, y además somos necesariamente casados. Es decir, la Iglesia Ortodoxa eleva al sacerdocio a hombres casados, ¿no? Un poco esa también teoría que se escucha que los ortodoxos pueden casarse, no. Lo que pasa es que la Iglesia Ortodoxa eleva al sacerdocio a hombres que estén casados. Nosotros no entendemos la comunidad sin la participación de la mujer. Por eso en muchas tradiciones ortodoxas incluso se le llama a la mujer la presbítera, la mujer del sacerdote, ¿no? Por tanto, ella tiene un papel fundamental, no en la celebración de la Divina Liturgia, pero fuera de eso tiene un papel fundamental dentro de la comunidad ortodoxa. Eso es un poco así lo que quería comentarte a grandes rasgos. Bien, en el hinduismo la presencia de la mujer es importante. Bueno, de hecho, como yo comentaba en mi intervención al principio, creemos en que Dios se puede manifestar tanto en el aspecto femenino como masculino y tenemos el culto a la diosa madre, con lo cual ya es un avance muy importante. Luego, a nivel social, pues claro, si trasladamos a la India, es una realidad diferente que en Occidente. La India todavía pues, suele ser una sociedad más patriarcal, aunque en las grandes ciudades las mujeres pues, tienen su independencia e incluso hay grandes líderes religiosas, santas, de primer nivel que son mujeres. Y como comentaba el compañero, en el hinduismo también los sacerdotes debemos de estar casados. Yo estoy casado, incluso hay ceremonias que no se pueden oficiar si no está presente la mujer. E incluso a un nivel teológico más elevado se dice que Dios, en su aspecto masculino, toma la energía de la diosa, ¿no? Su energía femenina, uno se complementa al otro. Lo que sí que no hay en muchas mujeres sacerdotisas. Eso sí que es algo que poco a poco está empezando. Pero sí que el hinduismo es integrador y acogedor de la mujer y no la relega simplemente a un papel doméstico, sino que tiene una presencia importante dentro de la religión y a nivel social, ¿no? Muchas gracias. ¿Algún comentario, Juan? Yo creo que soy de la misma cultura que Mari Carmen. Bueno, ¿había otra pregunta? Sí, por favor. Hola. Mi pregunta iba un poco en relación de la mujer también, ¿no? Porque habláis de que en el hinduismo pues ya empieza a haber sacerdotisas, por ejemplo, pero la realidad es que la mujer tiene un papel completamente secundario, ¿no? Y de hecho hoy es un encuentro interreligioso en Santiago, pero no hay ninguna mujer representando ninguna religión, ¿no? Y bueno, mi pregunta era en relación de esto, una de ellas. Luego tenía otra pregunta y es que ya va a otro tema completamente diferente, el otro día hablando en Barcelona con una psiquiatra me decía que estaban completamente colapsados porque el suicidio ahora en España era el primer motivo de muerte, ya no eran los accidentes de tráfico y sobre todo era en los chavales adolescentes. Entonces me preguntaba, escuchándos hablar, si puede ser que esto vaya relacionado con la falta de alimento espiritual o ético, ¿no? Porque esto ha venido a raíz, sobre todo, lo que me comentaba que esto venía sobre todo a partir de la pandemia. Entonces, ¿qué opináis vosotros? Un tema delicado, el suicidio juvenil a partir de la crisis de la pandemia.
por falta de valores espirituales, quizá. Y la falta de esperanza es lo peor que puede suceder a una persona. Esa solidaridad, no, o sea, el aislamiento en que hemos vivido en esa época y la falta de esperanza y falta de fe es un cóctel, digamos, explosivo a las personas. Desde el punto de vista religioso islámico, el suicidio es uno de los peores pecados que puede, digamos, ocurrir a una persona. En el Corán se cita, dice, Inna ba'da al-usri yusra, después de momentos de desgracias, siempre va a haber momentos de alegría. Hay que tener fe en el futuro y en el asital. En la historia, el conocimiento, digamos, y la fe te da que al ver momentos históricos en los cuales hubo momentos muy grises, muy negros, muy tal, pero de pronto, digamos, ha venido la primavera, digamos, que ha podido así tal. Entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que tener fe y la esperanza para salir de todo eso. Y a veces el problema a veces que podemos tener, que ese tipo de problemas uno no puede, no hay que esperar llevarlos él solo, tiene que compartir esos problemas internos que puede tener tanto con su iglesia o con su persona religiosa, o en su caso visitar al médico y no esperar hasta que sea tan graves que luego no hay soluciones a ello. Gracias. Sí, Padre Damaso. Sí. Sí. Ahí sí creo que coincidimos un poco. Yo que tengo bastante relación, ahora un poquito menos al pasar a la jubilación en medicina, pero que tengo bastante relación con jóvenes y sí se percibe una falta muy importante de valores, pero se percibe sobre todo la necesidad de la búsqueda de esos valores, que no los encuentran. Y el gran problema también que nos encontramos es el problema de familia. Ese quizás sea lo más importante, incluso familias perfectamente estructuradas, perfectamente funcionando y que sin embargo no están aportando. Si la corriente, la sociedad, la corriente social les arrastra a ellos y les arrastra también a la familia. Pero cuando hablas a solas ves la necesidad, la búsqueda y cómo te escuchan y cómo te buscan, y a veces yo me he encontrado pues con muchísima frecuencia que luego te llaman y que luego te piden hablar, y yo todavía tengo gente que sigue viniendo y dice, oye, cuando tengas un momento pues hablamos, pues ven. Y hablamos, simplemente hablamos y eso pues les deja tranquilos, ¿no? Y eso es un poco lo que quería así compartir, la falta de valores y sobre todo el no encontrar en dónde adquirir, en dónde llegar a esos valores. Y la familia, ahí sí que estamos fallando pues muchísimo. Sí, por favor. Bueno, desde el hinduismo el tema del suicidio también pues está considerado un acto abominable en el hinduismo creemos en la eternidad del alma, que cuando una persona muere su cuerpo físico, pero su alma continúa y transmigra, reencarna en otro ser. Pero el suicidio en sánscrito se llama Atma Hatya, que quiere decir matar el alma, ¿no? Acabo de decir que el alma es eterna, ¿cómo pueden matar el alma? Porque cometes un acto donde esa alma tuya, esa energía divina, estás interrumpiendo su duración de vida que tenía programada, que tenía prevista, la estás interrumpiendo. Entonces se considera que cuando una persona incluso se suicida, su alma ya no reencarna, sino que se queda vagando como un espíritu, lo que podríamos llamar como un fantasma. Entonces el tema del suicidio se previene, pues como comentaba antes, esa falta de esperanza, o porque vivimos en una sociedad, al menos en España,
porque la clase media los niños tienen tanto bienestar y tanto videojuegos y televisión y los últimos zapatos de deporte y tantas cosas, y al final hay un vacío interno que fallan en transmitírselo los propios padres, porque mi hijo va al colegio y le dan su educación, geografía, historia, matemática, etcétera, pero yo me tengo que encargar de transmitirle los valores espirituales, más cuando el hinduismo nos enseña en la escuela en España. Y la importancia de tratar de mantener ese equilibrio entre el cuerpo físico, la mente y sobre todo con el alma, a través de la meditación, a través de la introspección y sobre todo la ciencia y la espiritualidad tienen que ir de la mano, uno no es enemigo del otro. Yo recomiendo a una persona que puede hacer un poco de meditación o de interiorización, pero al mismo tiempo también necesita el apoyo médico. Ninguno se contradice al otro. Entonces, desde luego que es una plaga, una enfermedad, la ansiedad, la depresión, el estrés, que está terminando en el suicidio, pero también, como comentaban mis compañeros, por falta de esperanza, falta de valores y algo que vaya más allá de lo material y lo temporal, ¿no? Muy bien. Sobre el tema del suicidio, yo coincido que mi impresión es que la falta de una orientación, de un sentido de vida, de una esperanza, pues puede ser una de las causas que está influyendo en el aumento de suicidios. También diría que yo creo que no debemos de juzgar nunca cuando una persona llega a esta situación. En todo caso, debemos dejar que esa última palabra le pertenece a Dios y nada más. Ser tremendamente delicados en estas situaciones, con las familias, Creo que todas las religiones tenemos una tarea común, que es valorar la vida humana y valorarla como algo que compartimos, como algo que se recibe, como algo que recibimos como un regalo. Y de que en último criterio tampoco podemos disponer, sino que lo debemos de recibir como un regalo. No sé si me estoy explicando. Yo creo que esto es común a todos los que estamos aquí y es necesario que la voz de las religiones se oiga en este punto muy clara y, a ser posible, en común. Sobre el tema del suicidio en la cárcel, pues es una realidad que, por desgracia, como podéis imaginar, pues ocurre con frecuencia. No solo en la cárcel, no es la salida a la cárcel. Si visteis una película, Cadena Perpetua, hay el caso de un suicidio, pues ese caso es algo que nos encontramos. Una persona que sale aterrorizada a la calle porque el tiempo de estancia en prisión ha destrozado su estructura vital fuera. Se ha institucionalizado, es un término que he acuñado, de tal forma que tiene terror a salir a la calle. Y a los 2 o 3 días, pues a lo mejor pues hay casos que aparece muerto de una sobredosis o busca el final. Es algo que nosotros intentamos trabajar. Pues le estamos poniendo cada vez más, centrándonos más en lo que es el acompañamiento de las personas, teniendo en cuenta que la libertad la hay que preparar desde dentro y después hay que acompañarla fuera. Y la administración no lo está haciendo, lo está haciendo mal. Y sobre el tema de la mujer en la cárcel, pues a la mujer le sucede en la cárcel como le puede pasar en la vida ordinaria. Sufre más. La mujer en la cárcel pasa por 3 condenas, por la que le impone el juez, por el hecho de que son muy pocas, de que no pueden clasificarse, los hombres están clasificados en distintos módulos, en Teixeiro, por ejemplo, hay 16 módulos, están clasificados, las mujeres no están juntas, la condena que sufre es mucho peor, son pocas, son 65 sobre 1000 en Teixeiro, para que os hagáis una idea, y es la proporción de toda España. La tercera condena de la mujer, aparte de que sufre mayor estigma social, pues que tiene la carga familiar fuera, que no la tienen los hombres de la misma forma, los hijos, los familiares dependientes, etc. Es una realidad tremendamente dura, la de la mujer en la cárcel, y a la que también le hay que dar una respuesta muy especial, muy específica. Y en descargo de la organización, decir que yo estoy ahora aquí porque Marifé no pudo venir hoy porque está
está en el curro, está en Teixeiro, tenía un compromiso allí, no pudo venir. Macamen, otra de las voluntarias que va tampoco. Y por ese motivo pues también yo estoy un poco aquí, privándoos del testimonio tan interesante de ellas. Muy bien, muchas gracias. Sí. Buenos días. ¿Qué hacen ustedes para superar los recelos a los que se refería el padre Dámaso de manera efectiva y las iglesias a las que representan? Toda vez que dicen compartir valores e ideas como los de la fraternidad, el servicio al prójimo y el cuidado del planeta. Y voy un poco más allá. A calzón quitado, ¿están ustedes convencidos, están ustedes verdaderamente convencidos y confiados en querer superar, en buscar un encuentro que supere los respectivos catecismos? Muchas gracias. Bueno, una cuestión también... Bueno, yo lo único que quiero decir es que yo no quiero ni que Juan Carlos, ni que el doctor, ni que el padre Dámaso abandonen su catecismo. Yo tampoco voy a abandonar el mío, con la ayuda de Dios. Lo que sí estoy dispuesta al final es a compartir un email o un correo electrónico porque me gustaría que me ayudaran a atender a sus presos en la cárcel. O sea, yo he contado la experiencia nuestra en Madrid, por ejemplo, de la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso. Se nos ha ofrecido esa asociación, yo soy el secretario, el presidente de la asociación es el doctor Miguel García Baró, profesor de la Universidad de Comillas, y había otro señor que es evangélico. Nos reunimos y hablamos porque cada uno tiene su fe, cada uno tiene su rito religioso, pero hay otras cosas en comunes que trabajamos sobre ella. Entonces, primero era el conocimiento mutuo. Ese conocimiento mutuo, ¿por dónde empezar? Aparte de hablar con una parte, entonces hemos hecho lo de la visita de los lugares de culto, por ejemplo, qué tipo de tradiciones religiosas tiene cada uno, el tema de las fiestas, el tema de las comidas. Entonces, hemos hecho por ejemplo, una jornada de donación de sangre conjunta, o sea, cada uno de los miembros nos hemos reunido y hemos hecho la donación de sangre conjunta. Cuando el Papa hizo el documento de fraternidad, nos hemos reunido a su alrededor para hablar de los valores que aparecen ahí, de fraternidad, de solidaridad y de respeto. Entonces son valores universales. Luego cada religión puede darle un enfoque determinado. Entonces, pues en esto hemos hablado y en eso estamos trabajando. Sí, padre Dámaso, sí. Bueno, no aporto nada nuevo, pero sí me reitero. Sí es verdad que primero tenemos que estar convencidos nosotros de todo esto, ¿no? No tener recelos y todo. Pero lo primero creo que es conocernos. Y sobre todo este es un proceso, este es un camino que hay que recorrer. Es un camino, creo que irreversible ya, es decir, lo hemos emprendido y este camino tenemos que seguirlo. Pero estamos en el camino, o sea, no está el tema resuelto. Es un proceso que hay que ir trabajando en él, pero fundamentalmente es eso, conocerse y sobre todo no tener ese fundamentalismo, ese exclusivismo que a veces pues tenemos los unos y los otros, ¿no? Y eso es lo más importante. Si nos conocemos entenderemos que no hay grandes diferencias. Y yo tuve un profesor que nos decía que muchas comunidades en este tiempo, muchas comunidades religiosas que no están en comunión, tienen menos diferencias entre sí que otras comunidades de los primeros cristianos y que sin embargo estaban en comunión. Por eso a veces no es un tema que hay que adentrarse en él y conocerse y nada más. Sí, desde el hinduismo tratamos de hacer pedagogía. Quizá el hinduismo sea una de las religiones más desconocidas, por desgracia, todavía en España, o que no hay suficiente información, o no toda la información es lo buena y fidedigna
que se quisieran. Nosotros sobre todo apostamos por participar en el diálogo interreligioso. Nuestros templos están abiertos a todas las personas y sobre todo cuando organizamos festividades, que a lo largo del año tenemos muchos festivales religiosos, nos preocupamos de invitar a personas de otros credos que se sientan recibidos, que sean partícipes. Y bueno, en el hinduismo siempre ha habido una vocación de diálogo interreligioso. Sí que cuando llegas a una ciudad, pues a veces puede crear un recelo. También creo que también tenemos que tener en cuenta que aunque el hinduismo tiene sus orígenes en la India, existe un hinduismo español. No solamente hay personas originarias de la India que practican el hinduismo, sino que hay miles de personas que han nacido en España y que practican el hinduismo, ¿no? No hay que mezclar hindú, persona que practica el hinduismo, con indio, persona originaria de la India, que puede ser hindú o puede ser musulmán o cristiano, etcétera. Y también los conceptos de nacionalidades. Yo cuando era pequeño y con mis amigos hindúes íbamos a jugar al fútbol, me decían, vienen a jugar españoles, ¿no? Y yo decía, pero si nosotros también somos españoles, ¿no? Entonces el concepto de que la nacionalidad es una cosa, la religión es otra, y creo que es fundamental el abrirse, porque hay comunidades que son muy cerradas. Yo he nacido y vivo en Ceuta, que es una ciudad pequeña de 19 kilómetros cuadrados, con 80.000 habitantes, que convivimos judíos, hindúes, musulmanes y cristianos. Y muchas veces hay ese recelo uno de otro. Yo, por ejemplo, la primera sinagoga la conocí en Nueva York, no en mi tierra, ¿no? O la primera mezquita la vi en Estambul, no la vi en mi ciudad. Y muchas veces hay ese recelo motivado por el desconocimiento. Entonces la importancia de compartir, abrirnos, sin llegar al sincretismo, porque yo no soy partidario de mezclar ni de crear una nueva religión con un poco de todo, sino cada uno en su posición, tenemos nuestras diferencias, pero al mismo tiempo reconocer todos los puntos que tenemos en común y cómo trabajar finalmente por el bienestar de la sociedad, el bienestar de la humanidad, ¿no? Doctora Llana, sí. El papel, aquí simplemente quiero añadir que los medios de comunicación tienen un papel muy importante aquí, es decir, que tienen que difundir las buenas prácticas que hacen las distintas religiones y sobre todo entre ellos, y no hay que magnificar o exagerar pues los comentarios de unos radicales que a veces son unos mínimos y plantearlos como si fuera la regla general entre las relaciones entre los seguidores de estas de las distintas religiones. Es normal que habrá gente, vamos a utilizar un eufemismo, de moral distraída, que puede comentar algún que otro tema, pero el hecho es que mayoritariamente, digamos, los distintos seguidores de esas religiones, sus responsables sobre todo, pues hacen encuentros, hacen diálogo, pues de esto hay que difundirlos y hay que hacer más hincapié en eso. Simplemente quiero añadir esto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a lo largo de toda la mañana, ya desde la magnífica conferencia del cardenal Ayuso hasta el desarrollo de esta mesa, de esta primera mesa del Congreso, hemos hablado de la necesidad de un concepto, yo diría un concepto áureo, fundamental, que es el conocimiento mutuo, ¿no? Para evitar la confrontación, para fomentar la tolerancia, el respeto, para crear un camino de fe. Pero realmente hemos escuchado testimonios realmente interesantes, esa donación de sangre, ese conocimiento de lugares de culto. No hace falta ir a Nueva York para conocer una mezquita, o perdón, una sinagoga, ni a Estambul una mezquita. Podemos conocerlo en nuestra ciudad, o así debería ser. Pero para llegar a este conocimiento mutuo, nos debemos basar únicamente en la educación, debemos dejarlo en manos de los gobiernos, en las cúpulas de las distintas religiones. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos llegar realmente a ese conocimiento mutuo? Es también piedra angular, ¿no? de la construcción de una sociedad tolerante y respetuosa.
la educación se reparte, digamos, entre la familia, digamos, los lugares de culto que realizan las funciones a veces y la escuela. Yo creo que el papel de la familia tiene un rol sobre la educación muy importante y ese rol no se puede delegar. Vivimos en una época, digamos, muy convulsa y muchas familias, por razones de trabajo, pues no dedican el esfuerzo necesario a sus hijos en el tema de la educación y dejan ese rol ¿a quién? O en la escuela, que a veces por falta de programación no se hace, o lo dejan en los medios de comunicación y a través de televisiones que nos invaden y transmiten otro tipo de valores. Entonces, claro, las familias a veces creen que sus hijos pues van a, por el mero hecho de estar consumiendo programas de televisión o determinadas películas, pronto, igual como esa lluvia fina, poco a poco se transmiten otro tipo de valores y de pronto el padre o la madre no se sienten vistos con sus hijos con determinados comportamientos, con determinadas, digamos, actuaciones. Dicen, no me siento reconocida, pero no se hace la pregunta a ella misma, ¿qué es lo que he hecho yo para llegar a eso? Yo creo que es un problema que está ahí, que lo tenemos, es un reto presente y futuro y hay que trabajarlo desde todos los ámbitos. Gracias. Sí, padre Damaso. Bueno, sí, es verdad que es fundamental que nos conozcamos y ahora sí, eso, que cómo nos conocemos. Yo siempre digo que capilarizándonos. Desde la base, pero eso es muy importante, que la pirámide, que se produzca una pirámide, se produzca otra pirámide invertida, es decir, que desde arriba se transmita una idea a la base y que las bases realmente estén formadas. Yo escuchaba del compañero lo de los medios de comunicación y sí es verdad, pero a veces los medios de comunicación, a veces al menos, buscan la confrontación, buscan el sensacionalismo, no buscan lo normal, no interesa, no vende. Entonces, cuando hay confrontación es realmente lo que interesa. Y eso justamente es lo que nos perjudica en el aspecto de conocernos, ¿no? Por tanto, yo creo que si nosotros, sobre todo los sacerdotes desde el punto de vista cristiano, vamos, los que estamos en ese nivel, si somos capaces de transmitir a la gente que tenemos con nosotros, de transmitir esa idea, pues ya estamos capilarizando hacia la sociedad ese mensaje, ¿no? Y desde arriba también es muy importante que se transmita esa idea de conocernos, de compartir, de que no pasa nada, que no. Quien decía, que no se ve así, quien decía de ese riesgo de que no estemos seguros, no estamos muy seguros de aquello en lo que creemos y si no estamos seguros, pues muy mal nos va, ¿no? Pero vamos, fundamentalmente es eso, transmitir información. Nada nuevo, sumarme. Me sumo Muy bien. a mis compañeros. Bueno, pues creo que es importante la implicación de las partes sociales, como decía el compañero, la importancia de la familia, de la unidad de la familia, de transmitir esos valores, que los padres sean espejo en el que mirarse sus hijos. También tenemos, bueno, el tema de las instituciones, ¿no? Como en España pues se han creado diferentes tipos, diferentes divisiones de religiones, aquellas que tienen concordato, las que tienen el notorio arraigo, las que no tenemos nada. Entonces, claro, cuando vemos la Constitución, ¿no?, que garantiza la Ley de Libertad Religiosa de 1978, pero luego esa aplicación también institucionalmente tiene que equipararse en beneficio y en deberes de las diferentes religiones. Y creo que ahí tenemos que ir juntos de la mano, las instituciones autonómicas, estatales, etcétera, con las organizaciones religiosas, para que el fenómeno religioso finalmente sea una fuente de inspiración, ¿no? Nosotros en la Bhagavad Gita, en el texto sagrado del hinduismo, dice que la espiritualidad hay que vivirla
con alegría y tiene que ser algo que me aporte bueno en la vida. La religión no puede ser algo que aburra a la gente o que sea pesado o que sea una molestia. Muchas veces nosotros cuando vamos a los ministerios a reunirnos por temas legales, parece que como que vamos a molestar, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y no, debe de ser, nosotros tenemos una labor, la espiritualidad es lo que lleva acompañando al hombre desde su creación, ¿no? Es lo que nos diferencia de los animales, esa capacidad de discernir, de razonamiento. Entonces se tiene que promover un entendimiento a través de toda la esfera, desde lo más pequeño, empezando siendo buena persona uno mismo, su familia, su comunidad, hasta el Estado que cree una situación de pluralismo, como se llama la fundación, pluralismo y convivencia entre las diferentes religiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿tenemos alguna cuestión más? ¿Alguien? ¿Perdón? Sí, parece que hay. Hola, buenos días. El padre Dámaso dijo una palabra que me llamó la atención, exclusivismos, si no recuerdo mal, hace un momento. Y me gustaría saber qué significa esa palabra, qué entiende él por esa palabra. Bueno, a lo mejor la utilicé un poco como recalcando, no me refería con toda seguridad, no me refería a exclusivismos, a descartar, pero sí se producen, ahora que lo comenta, sí se producen a veces pues exclusivismos. Bueno, en una ocasión hubo una reunión católico-ortodoxa en Barcelona hace 2 o 3 años, ya no recuerdo, estuvimos allí 2 o 3 días y sí se comentó un hecho curioso entre un obispo católico romano y un obispo ortodoxo que han convivido unos días y que al final pues uno le dice al otro, bueno, nos despedimos y vamos a tener una oración conjunta para despedirnos. Y el otro dice, no, yo contigo nunca voy a orar. Eso es un exclusivismo, por ejemplo. Son hechos muy puntuales, pero bueno, pero eso sucede y esta es la realidad que tenemos, ¿no? Pero bueno, me refería un poco más anecdótico que otra cosa. No sé si expliqué así la idea, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, una cuestión ahí, sí. Bueno, por mi parte soy Francisco, el delegado de ecumenismo de esta diócesis, y en lo que me ha tocado de participar en este encuentro y las dificultades que habitualmente hay para organizar este tipo de eventos, preguntaría muy brevemente, aunque realmente ya se ha ido respondiendo, ¿cómo podemos conseguir que el encuentro no se quede solo en 2 días, que aquí nos juntamos y promovemos esto? Es decir, cómo ir creando, que es lo realmente difícil, no hacer un encuentro interreligioso, sino crear una dinámica interreligiosa. Y visto que la pregunta ya ha sido un poco respondida también, ¿no? ¿Qué cosas podemos hacer a partir de ahora? Pues a partir del mañana, para que no se quede solo en un encuentro tercero hasta que llegue el cuarto y mientras tanto lo dejamos estar. ¿Qué podemos hacer? Y para orientar un poco la pregunta, ¿qué podemos hacer sobre todo? Porque la religión la vivimos individualmente, aunque nuestra sociedad, con su tendencia al individualismo y al laicismo, tiende precisamente a promover eso. Cada uno decide personal, individualmente, su espiritualidad, pero la sociedad, como gran comunidad en sí, es laica y religiosamente indiferente. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo también a nivel de nuestras comunidades, iglesias, parroquias, grupos religiosos? Porque realmente en ninguna de nuestras tradiciones podemos hablar solo por nosotros mismos o decir que la espiritualidad o nuestra vivencia religiosa es individual. ¿Qué podemos hacer a partir de mañana? Aquí en Galicia, aquí en Santiago, los que venís de fuera, ¿qué nos aconsejáis? Los que estáis aquí, ¿qué nos queda por hacer?
Sí. Bueno, yo simplemente diría que sobre todo el espíritu de este encuentro que continúe en nosotros y que lo transmitamos. Tampoco podemos hacer mucho más. Es decir, pero si hemos conseguido impregnar, metabolizarnos del espíritu de este encuentro, seremos capaces de transmitirlo. Y todo este camino de colaboración, de convivencia, de conocernos más, es un camino de escalones, de eslabones, de paso a paso, de día a día, ¿no? Y este es, pues bueno, uno de esos días. Si nosotros llevamos con nosotros este espíritu bien metabolizado, ya hemos conseguido muchísimo. Sí, la importancia hoy en día de trabajar en red y como ha dicho el padre, pues también impregnarnos del espíritu de estar aquí conviviendo unos días en un lugar tan mágico y con tanta energía espiritual, ¿no? como Santiago, y luego, una vez que regresamos a nuestros lugares, pues tratar de seguir en contacto y poner en práctica lo que aprendemos. Yo, desde muy joven, llevo participando en el diálogo interreligioso y mi intención siempre ha sido aprender y conocer más y al mismo tiempo afirmarme en mi tradición. Hay otro grupo hinduista que me gusta ser autocrítico, que dicen, no, tú ve al encuentro interreligioso a ver si los puede convencer para que se hagan hindúes, ¿no? Entonces, este no es mi caso. Yo vengo a aprender y la importancia de seguir con ese espíritu. Ya el hecho, por ejemplo, de la comida, ayer cenamos juntos, ya eso es una experiencia religiosa. Ayer yo, vegetariano, shakahari, compañero halal, musulmán, el otro cristiano que comía de todo. Nos faltó el judío para la comida kosher y ya no hubieran echado del hotel, creo yo, porque ya el hombre al final me preguntaba, ¿y qué es lo que come usted? ¿Qué come? Entonces ya esas diferencias nos hacen ver la diversidad de la espiritualidad, ¿no? Y la importancia de que entre todos juntos finalmente, como yo decía, adoramos una misma divinidad en diferentes nombres, diferentes formas, y lo que se viene aquí es aprender, y luego cuando yo llegue a mi ciudad, Ceuta, pues tratar de compartir lo aprendido aquí, la energía, y eso es en la forma, ¿no? Sí. Aquí en Santiago de Compostela hay una comunidad islámica muy antigua, creo que es desde principios, a finales de los 80 o de los 90. Yo lo que sugiero es encuentros, digamos, informales, a veces buscar la excusa, cualquier excusa, simplemente podría ser el documento papal, podría ser cualquier otra excusa para reunirse y conocerse. Luego, a partir de ahí, lo que surja. O sea, la cuestión no es forzar a veces situaciones de encuentros ni nada, no, porque a veces cuando se empiezan a surgir determinados formalismos demasiado, entonces pues ya el margen de maniobra o el margen de encuentros, pues ya cada uno dice, pues no, esperamos hasta un año o hasta 2 años, tal, pues no. Entonces, pero si hay entre un encuentro directo entre las distintas confesiones, bajo el pretexto de cualquier tema que une, y podría a partir de ahí surgir muchas cosas. Nosotros a través de este tipo de encuentros, lo que hemos hecho en Madrid, y luego han surgido otras actividades y otros encuentros con muchas más personas. Muy bien, gracias. Había una pregunta. Soy un franciscano del Padre Lista y en la línea de lo que apuntaba don Francisco Buide, de encontrar una solución. Venimos, yo como franciscano soy seguidor de San Francisco y el año 2019 hemos celebrado los 800 años de una solución o de una propuesta o de un ejemplo que fue el encuentro de San Francisco con Malek al-Kamel. De ahí vino pues siempre una cercanía, una proximidad con el mundo musulmán.
yo estuve también un año en Tánger, y siempre me parece como un camino de que a nivel de todas las religiones se reconocieran y se tuviera como un santoral común. O sea, todos admiramos a Gandhi, todos admiramos a la Madre Teresa de Calcuta, a cualquier persona que destaque por la paz, por el diálogo, por la convivencia. Yo creo que sería bueno tener esa referencia de como un santoral donde estuvieran presentes todos las personas que han tratado de unirnos. No sé si eso es posible. Curiosa propuesta, interesante. Sí. Bueno, lo curioso creo que lo más, aparte de eso, lo más relevante es que cuando nosotros, por ejemplo, admiramos personajes como Gandhi, la Madre de Calcuta, por ejemplo, otros personajes, admiramos sobre todo los valores que ella representa. Entonces, lo más relevante yo creo que a veces en determinados, en las religiones, a medida que profundizas, a medida que tu conocimiento aumenta y la tolerancia, digamos, te aumenta. El problema está en que a veces cuando uno está en la costa, entre comillas, se empieza a radicalizar y no admite que otras personas pueden tener valores, que representan valores también del bien, y también admitir eso. Cree que él únicamente representa, yo qué sé, la generosidad, la solidaridad, y otro incluso puede hacerlo mejor que él. Cuando llegamos a ese extremo en el cual pensar, pues no, que Dios puede que a otra persona le da la capacidad de representar la generosidad o las demás mejores que tú. Entonces, cuando uno llega a admitir esto, podemos ya avanzar muchísimo más, digamos, sobre esto. Pero tienes razón, a veces determinados personajes, tanto religiosos de distintas religiones, pues representan determinados valores, y en un momento dado, pues son los auténticos héroes que debemos presentarlos y luego ponerlos en valor. Creo que es muy importante. Sí, Padre Damaso. Sí. Quizás había que empezar ¿qué entendemos por santoral? Luego, sí, yo no sé, no. Así vale. Bien, sí, podemos, debemos, y ahí comparto con el compañero, que debemos tener referentes, pues Gandhi o pues otras personas que han, pues la Madre Teresa de Calcuta y otros, ¿no? Debemos tenerlos, y es bueno que tengamos como referentes. Luego elaborar, pues así como una relación común a todas las iglesias, pues no lo sé. No sé. Muy bien, quedémonos en que somos una familia, una misma familia, una gran familia, que desde distintos caminos llegaremos al mismo fin. Vamos a dejar la mesa de encuentro 1 aquí, a esta hora, ya 1:25, si les parece. Y advertirles que, como bien saben, a las 15:30 tenemos la próxima conferencia del padre Andrei Kordochin, muy interesante, y continuaremos con la mesa de encuentro 2. Y a las 21 horas, a las 9 de la noche, pues en la Catedral de Santiago pues podremos asistir a un magnífico concierto de órgano. No olviden también, después de la cena quizá, asistir a este evento, que es sin duda interesante. La Catedral de Santiago recién restaurada, podemos disfrutar del espacio de esta gran basílica románica, embellecida en distintos momentos de la historia, y con un órgano barroco espectacular, con un programa muy diverso, que también está en relación con los contenidos del encuentro, el diálogo interreligioso. Hasta entonces, nos vemos a las 3:30. Gracias.